Ustedes, qué bueno que estén conectados el día de hoy a través de estos medios de Facebook, de YouTube, a donde quiera que ustedes estén. Hemos estado enterándonos de que esta señal, estos mensajes se están mandando a muchos lugares en donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Aquí en Vida Nueva para el Mundo, en las iglesias también no hemos podido abrir todos los estudios presenciales, pero gracias a Dios sabemos que pronto lo podemos hacer. Mientras tanto seguimos conectados, seguimos predicando el Evangelio, seguimos hablando de las maravillosas virtudes de nuestro Dios, de la gloria de nuestro Dios que se muestran en su palabra. Y bueno, estamos estudiando la carta a la iglesia en Éfeso, la carta a los Efesios. Y ya vamos ahí en el capítulo 3 y hemos estado estudiando que Dios no llama solo a personas con grandes capacidades. Es algo que es importantísimo en la iglesia considerar, que no es debido a qué tan capaz soy, a qué tan inteligente soy, a cuánto dinero tengo, cuántos logros, cuántos títulos puedo obtener, y que Dios solamente utilice a esas personas. De ninguna manera. La Biblia enseña en la carta a los Corintios que de lo vil y lo menospreciado llamó el Señor. Y Él entonces extiende su reino aquí en la tierra a través de la predicación del Evangelio con toda la iglesia. Todos los que somos sus hijos, antes de llegar a Cristo estábamos totalmente incapacitados de entender realmente el mensaje de su palabra. Hasta que el Espíritu Santo, dice 2 Corintios, nos quita el velo. Es una acción del Espíritu Santo la que permite que nuestros ojos vean luz. Antes de eso, dice la Biblia en Romanos 3 que estábamos en oscuridad, que ahí mismo en 2 Corintios dice que el enemigo de nuestras almas, el enemigo, el príncipe de este mundo nos tenía así, ¿verdad? Cegados, sin poder entender. Antes de llegar a Cristo, esta era nuestra posición, éramos inclusive indignos de proclamar hasta que la gracia se manifestó. Éramos indignos de predicar el Evangelio hasta que el Señor manifestó en nosotros su amor, haciéndonos nuevas criaturas. Nos reconcilia con Él y entonces nos da la capacidad de entender su palabra, porque nosotros no cambia absolutamente en capacidad intelectual como tal, ¿verdad? Seguimos nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo sigue funcionando de la misma manera. Sin embargo, hay un cambio dentro de nosotros, un cambio interno que ahora nos permite ver el Evangelio como lo que es, una buena noticia que viene de una terrible noticia, que es que por nuestro pecado estábamos en condenación. Si nosotros no entendemos que estábamos en condenación, pues nunca vamos a entender de qué fuimos salvados, definitivamente. Por eso Pablo expresa de esta manera ahí en Efesios capítulo 3, versículo 8, como ya lo estudiamos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esta es la mente que debe haber en un verdadero hijo de Dios, en alguien que tiene humildad, en alguien que realmente ha reconocido la gracia de Dios. Tenemos que vernos así, el más pequeño de todos los santos, el más pequeño de la iglesia. En Filipenses 2 decía esta misma expresión en otra manera, que una verdadera humildad se manifiesta cuando estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. No creernos nosotros la más grande maravilla y es que ya sé mucho y me he aprendido tantos textos y yo no soy como vean los otros hermanos desde arriba, de ninguna manera. Y por eso dice, me fue dada esta gracia. Es parte de la manifestación de la gracia servir al Señor. Es parte de la manifestación de la gracia de Dios en que ahora sí nosotros seamos usados por Él para proclamar este maravilloso mensaje. Dice aquí de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia no solo se manifiesta cuando yo soy arrancado de mi destino eterno que era por mi pecado la condenación, sino la gracia se sigue manifestando en que el Señor nos va dando esa capacidad para exponer el Evangelio. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice de este versículo, aunque soy el menos importante en el pueblo de Dios, Él me concedió el honor de enseñar a los que no son judíos las buenas noticias sobre las infinitas riquezas de Cristo. Pablo fue utilizado como judío, como israelita, fue utilizado
para llevar el evangelio a los que no pertenecían a ese pueblo, lo cual implicó para su vida una persecución desde su mismo pueblo, porque ellos tenían la idea de que los únicos que podrían ser salvados tenían que ser israelitas, descendientes directos de Abraham. Entonces, solamente esta conversión que hace el Señor, solo Dios da la capacidad de dar ese entendimiento. Dios nos concede el arrepentimiento, Dios nos concede la verdadera fe que nos pone, como a Pablo dice, en esta posición de servirle. Porque si nosotros podemos pensar que Dios es el Todopoderoso, que Él puede hacer todas las cosas perfectas, sin fallas, completas, Él podría también predicarle a sus escogidos, predicarle a aquellos en los cuales Él ha puesto su amor desde la eternidad, dice la Escritura, para traerlos a Él. Entonces, ¿Él podría predicarles también? Sí. ¿Podría mandar ángeles? Sí. En algún momento de la historia vemos ahí en el libro de Números que hasta una burra le dio un mensaje a el profeta, ¿verdad? Entonces, Dios puede usar lo que a Él se le pegara la gana, lo que Él en su soberanía decidiera. Sin embargo, es privilegio que dice aquí la Escritura que deja a sus hijos, a su iglesia. No tenemos que menospreciar eso. Tenemos que colocarnos en esa posición y hacerlo, proclamar el evangelio con fuerza, con seguridad, con alegría, con gozo. Dice el versículo 19 de Efesios 3, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La palabra de Dios para todos dice, Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Como vimos en las ocasiones anteriores, estoy haciendo un breve repaso de lo que hemos estudiado. Dios nos va mostrando en un tiempo determinado a sus hijos. La revelación que existía con Adán y Eva no era la misma que ahora tenemos o que Juan tuvo ya o que Pablo tuvieron, porque tenían toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento. Y a ellos se les fue dado también una revelación mayor acerca de Dios, acerca de este propósito eterno, acerca de este plan que Dios tenía guardado y que Él lo va mostrando con mayor claridad, con mayor profundidad, en forma gradual a lo largo de la Biblia. Observamos que es profundo, muy profundo lo que hay que aprender. Todos los conceptos y preceptos que Dios dio requieren que sean explicados correctamente. Requieren que nos metamos a escudriñarlos, dijo Jesucristo. No es algo simple. Ciertamente, por eso ponemos este ejemplo, el conocimiento acerca de Dios en la palabra, en la Escritura dada hasta ahorita, sabemos que el Señor Jesucristo en el milenio también nos va a seguir discipulando, vamos a aprender todavía más, va a ser algo maravilloso y aprender es algo hermoso, nos satisface, sabemos conocer a Dios, saber quién es Dios, profundizar en su palabra es algo hermoso, es algo que llena nuestro corazón. No quiero decir que para obtener la salvación se requiera muchos cursos de teología, no. Por eso comparamos el conocimiento de la Biblia con el mar, porque tú puedes sumergirte al mar desde la playa con unas olas ligeritas y ahí ya dices, ya conocí el mar. Sin embargo, no he conocido todo acerca del mar. Ya sé quién es o qué es el mar. En este caso, cuando el Evangelio se nos presenta y el Señor actúa sobre nosotros, ya sabemos quién es Dios, pero conocer todo lo que Él es y todo lo que Él ha dispuesto en su plan eterno para la humanidad, hay mucho que tenemos que aprender.
Es algo que no podemos abandonar ningún hijo de Dios. Nunca pienses que ya llegaste a un nivel de conocimiento de la Escritura porque ya tienes una licenciatura en teología o un doctorado. No, es algo que vamos aplicando a nuestras vidas día con día y siempre vamos a necesitar más y más conocer de Dios. No es algo simple y no es algo posible tampoco en nuestra fuerza o nuestra inteligencia humana. Se requiere, como Pablo lo acaba de decir, de la ayuda divina. Dios le encargó ese trabajo, Dios nos lo hizo ver, Dios nos lo hizo entender. Todo esto requiere, y Él además nos ha prometido dar a nosotros, a sus hijos, manifestar su gracia, su misericordia, al hacernos entender este plan eterno. ¿A quién? A su iglesia. Este plan que muestra todo lo que Él ha determinado soberanamente en la redención, en la salvación de los hombres que estaremos, o de la humanidad que estaremos para siempre, por toda la eternidad con Él. Este plan no está mostrado solamente en los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento, no. Todo es una congruencia desde Génesis hasta Apocalipsis. El Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento, decía Agustín de Hipona, el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Es decir, hay una congruencia completa entre toda la Escritura. Esto es lo que hace a la Biblia un libro sobrenatural, un libro que no podría ser, y la demostración de esto es que no existe ni un solo compendio escrito por diferentes hombres de diferentes tiempos que contengan esa congruencia tan perfecta como la Escritura. Es maravilloso lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Al mismo tiempo que Dios nos ayuda, requiere que nosotros, que sabemos que Dios nos da no se trata de, bueno, pues como Dios va, me duermo sobre la Biblia y ya, ¿verdad? Por ósmosis se me va a meter. O pues con que le dé una leidita, o con que escuche por ahí, o medio escuche, o medio oiga una predicación ahí mientras estoy trapeando, lavando, bañándome, con eso es suficiente. No, requerimos tiempo, invertir tiempo personal de estudio en la Escritura. Ocuparnos, como dice la Biblia, de esta salvación tan grande que hemos recibido, con el objetivo de que Cristo sea glorificado, de que nosotros podamos mostrar y hablar de esa riqueza de virtudes de nuestro Señor. Sabemos que el Señor tiene el control absoluto de todo, y todo lo que acontece, eso nos va a brindar una seguridad. Pero nosotros, a pesar de eso, sabemos que también tenemos que luchar con mucha oposición. Tenemos que luchar con muchas cosas problemáticas, circunstancias difíciles, dolor, sufrimiento. Y en medio de todo eso que nosotros podemos vivir, el Señor nos da el camino para mantenernos haciendo su obra, extendiendo su reino, y que todo eso que se opone y que muchas veces nos desinfla, muchas veces nos sentimos que desmayamos, como vamos a leer ahorita en un momento más la Escritura. Muchas veces nos desanimamos y aflojamos el paso, pero el Señor nos dice, tú puedes ser más que vencedor en Cristo. Por eso he titulado el día de hoy este tema, Venciendo el desánimo. Y estas son las palabras del apóstol. Dice el versículo 10, sigue diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Puedes cerrar sus ojos ahí, Padre. Rogamos porque hables a nuestras vidas.
Suplicamos, Dios, en esta hora que tu misericordia se manifieste para tener claridad, para proclamar tu palabra como aquel mensajero, como aquel heraldo que traía un mensaje del Rey. Así nosotros el día de hoy, tengas misericordia de mí, pueda predicarse, proclamarse tu evangelio como un mensaje del Dios Todopoderoso, Señor del universo, y que tu palabra pueda tener claridad en nuestra vida, en nuestra mente, y pueda traer transformación también que te dé honra a ti. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo recuerdo que cuando vi la película de Dumbo, que era un niño yo, sí, Dumbo ya tiene muchos años, recuerdo que cuando separan a Dumbo, yo era un niño y yo recuerdo que disfrutaba mucho el tiempo con mi mamá. Entonces a mí me impactó muchísimo cuando a Dumbo, este elefantito, lo separan de su mamá. Yo recuerdo muy bien esa imagen que estaba yo a un lado de mi mamá, me paré de mi asiento, me fui con mi mamá porque yo no aguantaba el llanto, empecé a llorar y me lloraba y lloraba con mi mamá. Le decía, mamá, no, ¿por qué? ¿Por qué separaron al elefantito a Dumbo de su mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi mamá por consolarme me decía, espérate, todavía no termina la película. Esa desconsolación que yo tenía es porque ese momento tan terrible que yo estaba experimentando en esta caricatura no me daba esperanza. Ese suceso se me hacía terrible, pero yo no podía ver hacia más adelante. Pero seguramente el que hizo la película, el que hizo el guión, sabía el final. Y eso es algo bueno cuando nosotros, así como yo en ese momento sufría, en esta vida sufrimos. Vivir ese momento de sufrimiento y las circunstancias que nos están llevando al dolor, a la desesperanza, a la decepción, ese dolor que parece profundo y que en nuestra mente parecería inalcanzable una solución. Parece interminable el tiempo que pasa, sentimos que el tiempo pasa más lento de lo normal, pero así funciona el dolor en nosotros. Y por eso esta palabra que el apóstol Pablo plantea, inspirado por el Espíritu Santo en esta carta, nos debe de llevar a que no seamos dominados nunca por la adversidad. No seamos dominados por nuestros pensamientos cuando venga una mala noticia. No seamos dominados por el dolor que una enfermedad o la noticia de algún familiar enfermo pueda traer. Porque el Señor nos está enseñando aquí, es lo que vimos la semana pasada, que Él es sabio. Nuestro Dios es sabio. Y lo vemos en todo lo que hace. En esos momentos en los que nos sentimos desesperanzados, tenemos que recordar que lo que Dios ha hecho en el universo implica un conocimiento y un entendimiento precioso, perfecto. Toda la creación desde Génesis vemos que hay un diseño inteligente, que no hay nada que se le barrió al Señor, que todo funciona de forma perfecta. Nosotros funcionamos, el ser humano, en la condición y todo lo que funciona en nosotros es algo maravilloso. Esta obra maestra del Señor plasma su imagen. Pero lo que nos debe de llevar realmente, lo que dice aquí Pablo, a un entendimiento de todo es que Dios tiene un plan eterno. Su plan, su propósito eterno, su plan, como lo leímos, es perfecto. Y tiene el propósito de mostrar, como ya lo vimos en el primer capítulo, las riquezas de la gracia de Dios. Entonces, eso significa que el propósito final, el objetivo como tal, no es que nosotros suframos, sino que ese sufrimiento traerá algo bueno. Y esto nos ayuda a entender, nos da seguridad. Nos da entendimiento para seguir adelante, nos da fuerza para continuar haciendo lo que Dios nos ha encargado. El sufrimiento,
la decepción, la traición, no puede dejarnos en un estado de desánimo permanente, sino nos tenemos que recordar que Dios tiene todo bajo el control. Hace unos días veía que un pastor publicaba acerca de Afganistán, y alguien le cuestionaba y se reía casi burlonamente, le cuestionaba y le decía, ¿ese es su Dios que permite el sufrimiento de su gente? Y bueno, sí, es que el hombre es malo y ve todo lo que se provoca, y entiendo que sí, así funciona. Pero la Biblia nos enseña que ese control absoluto de Dios permite ese sufrimiento aún en sus hijos. Y de hecho nos coloca a sus hijos como privilegiados si nosotros vamos hasta la muerte por sufrir por Cristo. Si vamos hasta la muerte por predicar el Evangelio. Los mártires en el cielo, en el libro del Apocalipsis, se muestran con vestiduras blancas, que en ese momento, cuando se escribe eso acerca de los mártires, esas vestiduras están ejemplificando un privilegio: haber muerto por su Señor. La iglesia tenemos el hermoso ministerio de compartir la maravillosa palabra de Dios, y nada debe de obstruir para esto. Tenemos que sacudirnos todo lo que pueda estorbar para que nosotros tomemos esta bella labor, porque es la forma en que el apóstol lo plasma. Esta multiforme sabiduría de Dios dice que ahora es dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia tenemos que resplandecer en este mundo. La iglesia tiene que regresar, tenemos que regresar como hijos de Dios a ser la sal de la tierra, no a ser imitadores del mundo. Pablo lo decía en Romanos 12:2, no a conformarnos a este siglo, que los valores de este mundo, los valores de los mundanos, no sean nuestros valores. Que el egoísmo que está caracterizando a esta tierra, a la vida de esta humanidad al día de hoy, de esta sociedad, no sea lo que caracterice a la iglesia. Al contrario, nosotros debemos tener los valores de Dios, las virtudes de misericordia y generosidad de Dios, que son totalmente opuestas a la mentalidad egocéntrica del mundo y que en su filosofía justifican. La iglesia está puesta para dar a conocer esta sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un plan eterno que está mostrado en diferentes etapas. Dice la Nueva Traducción Viviente, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Sabemos en Apocalipsis cómo será que terminará todas las cosas. Todas estas autoridades que Dios les ha dado, ¿verdad? Tanto celestiales, porque vemos ahí cómo hay una adoración total a Cristo y a su redención, como aquellos que van a tener que ser juzgados, rebeldes, que van a permanecer en su rebeldía de su corazón y condenados por toda la eternidad. La iglesia no existimos para nuestra propia gloria, para que se hable bien de forma personal de nosotros. El objetivo final es darle la gloria a Cristo Jesús. Que se vea que Dios tiene el control, que Él sí conoce todo lo que va a suceder de forma perfecta, y Él interviene en su soberanía de forma precisa, que nada está fuera del control de Dios. Esa es la gloria máxima. Cuando Dios se le revela a Moisés, le dice, entonces, ¿quién voy a decir que de quién parte de quién vengo? Y Dios le dice, dile que soy Jehová, yo soy el que soy.
En el libro de los Salmos vemos que se habla acerca de ese Jehová, de ese nombre precioso de Dios. Pero además se le nombra también con otros nombres, y uno de ellos es, que se tradujo como Señor, es Adonai, que implica la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Ese es el Dios que se revela en la Escritura. Ese es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y Jacob. Ese es el Dios todopoderoso que se reveló en Cristo Jesús, haciéndose hombre. Ese es el Dios que está hablando Pablo y que lo llevó hasta el mismo martirio, igual que muchos otros cristianos, porque él sabía que todo lo que estaba sucediendo estaba bajo su control. Primera de Pedro 1:12. Vemos esta exaltación de la obra de Cristo Jesús en este plan perfecto, y que no debemos nosotros estar seguros de caminar en este mundo sabiendo que no hay algo que no esté en el control de Dios. Dice 1 Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La Biblia Castellán dice esta última frase, mensaje que hasta los ángeles se asoman deseosos de verlo. Cuando alguien en una ciudad hace algo prominente, hace algo que resalte y que honra a ese pueblo, a esa ciudad, cuando llegan esas personas del combate, cuando llegan esas personas del concurso, cuando llegan esas personas victoriosas, van llegando a la ciudad y van pasando así por las avenidas, y toda la gente asombrada quiere verlos porque admira eso. Esa es la posición de los ángeles, dice aquí del cielo. Los ángeles voltean y dicen, wow, qué hermoso, qué plan perfecto, Dios, wow, nada está fuera de tu control, Señor, todo está bajo tu autoridad, qué impresionante, tu poder es maravilloso. La iglesia es objeto de interés y de escrutinio inclusive de los ángeles buenos, ya que ven reflejada la resplandeciente belleza de la sabiduría de Dios. Los ángeles de igual manera se regocijan y alaban al aprender y al ver este plan manifestado en la iglesia. William Hendrickson, en su comentario a esta carta a los Efesios, dice, cuanto más vive la iglesia en armonía con su alto llamamiento, tanto más los ángeles estarán en condición de ver en ella la maravillosa sabiduría de Dios. Si hay algo que como hijos de Dios tenemos que reconocer, exaltar, adorar, proclamar, es la sabiduría de Dios mostrada en este plan eterno. Por eso la predicación del Evangelio es algo tan maravilloso. Por eso el que vivamos el Evangelio tiene un impacto tan poderoso aquí en la tierra, porque es usado por el poder de Dios. El Espíritu Santo usa eso para salvar a los perdidos. Impacta en la tierra, impacta en el cielo. Porque hasta los ángeles están aprendiendo, continúan aprendiendo, y ese aprendizaje los hace exaltar y alabar a Dios. Todo lo que hagamos como iglesia tiene que tener ese propósito, darle gloria a Dios y que se muestre esa grandeza de nuestro Dios. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. En quien tenemos, dice aquí el apóstol, seguridad. Claro, si Él diseñó ese plan, si Él lo provee, si Él lo hace posible, si Él hizo todo lo necesario y cumple sus promesas hasta lo último, mira, Él cumplió su promesa en su amor a nosotros, que por eso Cristo pagó sufriendo en nuestro lugar. Voy a decirlo en una sola frase. Dios cumple su promesa aún a pesar del sufrimiento de su Hijo. Eso es maravilloso.
Él es fiel. Dios es fiel. Podemos estar seguros, aun cuando las circunstancias alrededor no sean las favorables en nuestro pensamiento, si son las favorables en el pensamiento de Dios. Entender que Dios tiene este plan eterno y es soberano nos va a llevar a no caer en el desánimo, a no perseverar o permanecer en el desánimo, sino estar entendidos que aún esa circunstancia adversa cooperará para bien, como dice Romanos 8:28. Dios es poderoso y dice que, vamos a ver más adelante, que Él nos da aún más allá de lo que podamos pensar y creer. Charles Spurgeon decía, el príncipe de los predicadores del siglo XIX en Londres, él impactó el pueblo de Inglaterra con sus predicaciones de la palabra de Dios. Por eso se le llamaba así el príncipe de los predicadores. Dijo estas palabras: la soberanía de Dios es la almohada donde yo descanso todas las noches. Es lo que trae reposo a nuestras vidas. Es lo que no nos hace permanecer en afán ni en preocupación, ni nos hace detenernos en la obra de Dios, sino permanecer. Tenemos seguridad en que Dios sí conoce el final de la película. Si yo hubiera podido adelantar, ¿verdad?, esa película ahí en ese cine, yo hubiera podido ver al final cómo termina bien contento Dumbo con su mamá, que lo vi, ¿verdad? Lo vi después. En ese momento no me hubiera afligido tanto. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Nos pone en su palabra una mirada de cómo va a terminar todo, del final de todo, y nos está exponiendo Él. Mira cómo todo hacia atrás en la historia, en el antiguo pacto, en todo lo que ha sucedido, vemos en la Biblia, cómo yo soy fiel. No hay ninguno de mis hijos que hayan padecido más de lo que yo he determinado que tengan que padecer, y con el propósito bueno que tengo para ellos. Lo que hemos vivido nosotros acerca de Dios y conocido nos tiene que llevar a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir viviendo en decepción, yo no puedo seguir viviendo en desánimo, con flojera. Yo no puedo abandonar lo que Dios me ha encargado. Yo no puedo abandonar mi matrimonio. Yo no puedo abandonar mi familia, sino sostenerme en las promesas de Dios, y el Señor hará conforme lo que ha hecho siempre respecto a nuestras vidas: obrar misericordia. Buscad el reino de Dios, dice el Señor, y su justicia. No es algo en automático, no es nada más que lo desee, no es nada más que lo entienda, Dios tiene el control. No, saber que tiene el control, y ahora yo, sabiendo que tiene el control, me coloco en la posición y hacer lo que Dios me ha pedido que haga. Pero si yo estoy en situaciones de pecado, no puedo esperar el respaldo de Dios ni el entendimiento de Dios. Y la incredulidad es un pecado. No puedo permanecer dudando y pensando. Puedo preguntarle a Dios, puedo saber y venir a su palabra. Pero si yo permanezco en duda, dice Santiago, el que duda, y esa palabra significa el que permanece en duda, es como aquel, ¿verdad?, que está como las olas del mar, que van y vienen, y no hay ningún sostén, no hay seguridad, no puede permanecer, van y vienen, no hay sostén. Y por eso la vida de un cristiano en estas circunstancias no tiene ningún impacto en el mundo. ¿Por qué? Pues porque hay personas en este mundo que tienen convicciones por su dinero y viven con mayor seguridad que nosotros. No, la vida de un cristiano no puede ser de incertidumbre. No confundamos la templanza del Señor con la inseguridad, con estar ahí, ¿verdad? Y es que no sé si lo hago o no lo hago. No, nosotros tenemos que ir en el nombre del Señor y hacer lo que Dios nos ha encargado. Ya no tengas miedo. Es que no sé si hacer ese negocio o no, no sé si estudiar esa carrera o no. Ponte en la brecha, ponte a trabajar, levántate de la cama, levántate del sillón, levántate de tu mediocridad. Ponte a hacer algo que Dios te dice que lea la palabra, lee la palabra.
Dios nos dice que nos acerquemos en oración, oremos. Dios nos dice que alabemos, alabemos. Escudriñemos la Escritura. Compartamos el Evangelio. No te vas a equivocar. Quita lo que Dios está haciendo distinguir que está, es que yo quería hacer ese negocio para hacerme rico. Cuando la Biblia dice, no busques la riqueza, busca darle gloria a Dios. Y entonces la riqueza no te va a ser un obstáculo. Dios quiere que nosotros seamos diligentes primero en la búsqueda de su reino, y todo lo demás va a seguir dirigido por el Señor. Pero Dios nos llama a caminar con seguridad, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Acceso a qué? A su presencia. Acceso a Él mismo, a lo más hermoso. Este Dios que gobierna el universo y que tiene un plan perfecto es el que tiene, dice el Señor, control de nuestras vidas. Este plan que ha abarcado las edades y que las gobierna con una continuidad perfecta y en su contenido se está realizando de forma perfecta, y que dice la Escritura es un diseñado en la eternidad y que se va mostrando históricamente, y vemos su precisión completa, la completa en ese proceso de que Dios está haciendo todo con una precisa realización. Cada profecía, cada una de las profecías que se hicieron de Cristo en el Antiguo Testamento se cumplieron con exactitud en tiempo y en forma. Este plan que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor debe darnos seguridad. Tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Plan infalible, un plan centrado en Cristo para su gloria y donde nosotros somos beneficiados. Dice la Nueva Traducción Viviente de este versículo 12 de Efesios 3, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Si estamos sostenidos por Dios, si nuestro Padre Celestial, que es el Todopoderoso, nos lleva de la mano caminando, no debemos de tener ni siquiera miedo o temor. Hemos hallado favor con el Padre gracias a la obra de Cristo, y ahora entramos a su presencia revestidos de su justicia. ¿Recuerdas aquel acontecimiento que es el tipo de esa revestirnos de la justicia de Cristo en el Antiguo Testamento? Isaac quería bendecir a su consentido, su hijo Esaú. Dios había determinado algo diferente, pero Isaac, movido por sus propias emociones y sentimientos, dice, no, pero es el mayor, y a veces sucede así, ¿verdad? Nos autoconvencemos y decimos algo que Dios había determinado de forma diferente. Ya lo había dicho, ahí en Génesis lo expresa. Y viene Rebeca, escucha eso, y lo que hace es vestir a Jacob de Esaú, disfrazarlo. Pero Isaac, como era ciego, permite que entre Jacob. De hecho, cuando dice, aquí estoy, Padre, y se presenta Jacob como Esaú, dice, caray, escucho la voz de Jacob. ¿Eres Esaú? Y entonces dice, acércate a mí. Y en esa cercanía huele las ropas de Esaú, siente los brazos peludos de Esaú y derrama bendición sobre Jacob. Esto es lo que la justicia de Cristo implica para nosotros. El Dios oye nuestra voz, pero nos ve como si fuéramos Cristo, y nos bendice como si hiciera una bendición para su propio Hijo, que le ha sido tan agradable
porque fue obediente a la cruz del Calvario. Y la demostración que le fue tan agradable al Padre, ese sacrificio de su Hijo, es que lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. Jacob entró por la bendición con Isaac disfrazado de Esaú. Dios lo bendijo. Después vemos en Génesis 32 en que Dios lo bendice, pero ya no tuvo que disfrazarse, sino entró con su propia voz en obediencia ante el Señor. En Hebreos 4:14 nos enseña estas verdades. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El poder de la obra de Cristo nos dio libre, ilimitado y sin restricción acceso al Padre. Estamos ahí, podemos estar ahí por la obra de Cristo Jesús. Y entendiendo esto, este acceso, entendiendo esta maravillosa misericordia, en Efesios 3:13 el apóstol le dice a su iglesia: por lo cual pido que no desmayéis. Y le pone aquí la razón por la que ellos podían desmayar: a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es difícil sufrir aquí en la tierra, pero a veces es más difícil ver a alguien sufrir, ver a alguien que amamos padecer. Yo recuerdo que Dios tuvo que sanar mi corazón de un impacto muy fuerte que yo padecí en mi vida. Mi madre, unas semanas antes de morir, ella tuvo un problema de corazón y ella se fue deteriorando su salud hasta el punto en el que prácticamente no podía respirar. Me hablaban por teléfono cuando ella se ponía mal e iba corriendo yo siempre a su casa para orar por ella, para estar con ella. Y Dios me concedió la bendición de vivir eso en algún momento, pero fue sumamente doloroso. Recuerdo que ella sentía como que se asfixiaba y volteaba y como que se quería agarrar de mí con una cara de angustia. Yo me partía el corazón verla así, tan sufrir, y sobre todo cuando una persona que había sido tu seguridad por tanto tiempo desde que naciste, que te había dado aliento, que te había guiado, verla tan vulnerable, eso golpea muy fuerte el corazón. Gracias a Dios, el Señor me fortaleció y no me derramé ahí de dolor, sino ya la veía y mami, la animaba, el Señor está contigo, oraba por ella y se calmaba. Y gracias a Dios, ella parte con el Señor alabando al Señor. Días después, ella despierta por la mañana, comienza a cantar y así se despide. Los cristianos, aunque vayamos a la peor de nuestras condiciones, Dios ha prometido estar con nosotros. Ver ese sufrimiento me golpeó muy fuerte. Yo sé que Dios tuvo que hacer un proceso de sanidad posteriormente en mi vida de esos momentos, pero cuesta mucho, duele muchísimo. Pero el apóstol nos dice, hay algo más importante, hay algo más grande, hay algo que se sobrepone sobre el desaliento, y es que podemos entrar al Padre, a la presencia de Dios. Ese osado y confiado acceso al trono de gracia.
quiero terminar leyéndoles este mismo versículo, Efesios 3, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Su maestro estaba viviendo un sufrimiento terrible. Parecería que todo está en el control de los soldados romanos, de sus enemigos, pero les había enseñado que no, que había un propósito en eso que estaba sufriendo. Que al ver eso ellos no deberían de verlo como algo que los detuviera y decir, ya no hay nada más que hacer, vamos a terminar igual que él. No, les dice, entiendan esto, iglesia, mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. El gozo del Señor llena el corazón en todo tiempo, y Dios nos conceda el que nunca más desfallezcamos. Entendamos que ya nadie ni nada nos puede arrebatar las bendiciones que son nuestras en Cristo Jesús. Y la bendición más grande es que podemos entrar por esa ayuda necesaria para nuestras vidas en cualquier circunstancia, en el trono de gracia. No hay manera de vivir una vida cristiana padeciendo pruebas con gozo, a menos que confiemos plenamente en la obra de Cristo. Abastecidos día a día con su misericordia, con su palabra, buscando su presencia. Y si nosotros ya hemos caído en el desánimo y hemos abandonado cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, que nos ha llamado a hacer, debemos recordar que Dios tiene el control absoluto del universo, que yo soy su Hijo amado y que gracias a la obra perfecta de Cristo estamos aquí y nos va a hacer permanecer. Levantémonos y resplandezcamos, porque ha nacido nuestra luz y la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu luz ha venido. Y queremos suplicarte, Dios, que tu palabra tenga el efecto para el cual la enviaste. Enséñanos, Señor, a darte la gloria en todo lo que vivamos, inclusive en esos momentos difíciles y duros, dolorosos, que sepamos que tú eres fiel y que tú puedas abastecernos de tu fidelidad para ser fieles a ti, fieles a tu obra, fieles a nuestra familia, fieles a nuestro esposo, a nuestra esposa, fieles a nuestra iglesia, a nuestros pastores. Que haya lealtad en nuestro corazón al reconocer cómo eres tú y al estar seguros que tú tienes el control de todo. Te honramos, te bendecimos y te pedimos, Dios, nuevamente que esta palabra ahora forme parte de nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones.